¿Alguna vez te has sentido abrumado por el peso de las responsabilidades, por el miedo a lo desconocido o por los desafíos que parecen imposibles de superar? María, una joven humilde de Nazaret, enfrentó todo esto y más. Pero su fe inquebrantable y su sí a Dios la llevaron a ser parte del plan más grande de la humanidad: traer al Salvador al mundo. A través de su vida, llena de amor, sacrificio y confianza, encontramos respuestas a nuestras propias luchas. En María descubrimos que, incluso en el dolor más profundo, hay esperanza, y que la obediencia y el amor a Dios pueden transformar nuestras vidas. Acompáñame en esta historia extraordinaria, donde veremos cómo una mujer común se convirtió en un ejemplo eterno de fe y fortaleza. Quizás en su camino encuentres inspiración para superar tus propios desafíos. Antes de comenzar con esta increíble historia sobre María, la Madre de Jesús, quiero invitarte a que pauses un momento y verifiques si ya estás suscrito a nuestro canal. Es muy importante para que no te pierdas ninguna de estas fascinantes historias que traemos cada semana. Y si ya lo estás, déjanos un comentario aquí abajo contándonos qué es lo que más admiras de María o lo que esperas aprender de su vida. Ahora sí, vamos juntos a descubrir su historia. El llamado divino. La Anunciación. En una pequeña aldea de Galilea llamada Nazaret vivía una joven llamada María. Era una muchacha sencilla, humilde, llena de bondad y profundamente devota a Dios. Su vida transcurría como la de cualquier otra mujer de su tiempo, entre las tareas diarias y la oración. María estaba comprometida en matrimonio con un hombre justo llamado José, un carpintero también devoto y temeroso de Dios. Todo parecía seguir un curso normal hasta que, un día, su vida cambió para siempre. Una tarde, mientras María estaba en su casa, ocurrió algo completamente inesperado. La habitación se llenó de una luz celestial, y ante ella apareció el ángel Gabriel, un mensajero enviado directamente de Dios. El ángel era imponente, pero al mismo tiempo irradiaba paz y consuelo. Al verlo, María sintió una mezcla de asombro y temor. ¿Por qué un ángel se presentaba ante ella, una joven común y corriente? Gabriel, percibiendo su inquietud, habló con una voz cálida y tranquilizadora. «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres». María, aunque escuchó esas palabras, no podía evitar sentirse desconcertada. ¿Qué significaba ese saludo? ¿Por qué Dios la había elegido? Gabriel continuó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». La noticia era asombrosa, casi increíble. María, con humildad y sinceridad, le hizo una pregunta al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». Gabriel respondió con la paciencia y sabiduría de un mensajero celestial: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel, que era considerada estéril, ha concebido un hijo en su vejez, y está en su 6º mes, porque para Dios nada es imposible». María, aún asombrada, sintió una paz profunda en su corazón. Aunque no comprendía completamente todo lo que estaba ocurriendo, su fe en Dios era más fuerte que sus dudas. Con humildad y valentía, respondió al ángel: «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra». En ese momento, el ángel Gabriel desapareció, y María quedó sola, pero no como antes. Ahora llevaba en su corazón un llamado divino, una misión que cambiaría para siempre la historia de la humanidad.
Su fe y obediencia marcaron el inicio del cumplimiento de una promesa que Dios había hecho siglos atrás: enviar un Salvador al mundo. Esta escena de la Anunciación no solo resalta la obediencia de María, sino también su profunda confianza en Dios. A través de su humildad y disposición, se convirtió en el instrumento por el cual el plan de salvación comenzó a desplegarse. El Magnificat, la visita a Isabel. Poco tiempo después de la visita del ángel Gabriel, María, aún llena de asombro y emoción por todo lo que había sucedido, decidió visitar a su prima Isabel. El ángel le había mencionado que Isabel, quien era mayor y había sido considerada estéril, estaba esperando un hijo. Esto también era un milagro, y María sintió que debía compartir con ella el gozo de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. El viaje desde Nazaret a la región montañosa de Judea no era corto ni fácil, pero María estaba decidida. Su corazón estaba lleno de fe y gratitud, y cada paso que daba parecía ser impulsado por la esperanza. Al llegar a la casa de Isabel y su esposo Zacarías, María llamó a la puerta, y lo que sucedió a continuación fue extraordinario. Cuando Isabel escuchó el saludo de María, algo increíble ocurrió. El bebé que llevaba en su vientre, quien más tarde sería conocido como Juan el Bautista, saltó de alegría. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con una voz fuerte y jubilosa: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme? Porque tan pronto como oí tu saludo, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te ha dicho». Esas palabras llenaron a María de gozo y confirmaron todo lo que el ángel le había anunciado. Fue entonces cuando, con el corazón rebosante de gratitud y humildad, María elevó un himno de alabanza a Dios, conocido como el Magnificat. Con voz serena pero llena de convicción, proclamó: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha dispersado a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Ha llenado de bienes a los hambrientos y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a su siervo Israel, recordando su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». Estas palabras no eran solo un cántico, eran una declaración de confianza en el poder y la misericordia de Dios. María reconoció que lo que estaba ocurriendo en su vida era parte de un plan mucho más grande, uno que cumpliría las promesas de Dios a su pueblo. María permaneció con Isabel alrededor de 3 meses, compartiendo momentos de alegría, oración y compañerismo. Ambas mujeres, conectadas por milagros divinos, se fortalecieron mutuamente en su fe. Finalmente, María regresó a Nazaret, preparada para continuar con su misión, mientras Isabel se preparaba para el nacimiento de su hijo, quien abriría el camino al Mesías. Antes de seguir con esta increíble historia sobre María, la madre de Jesús, tómate un momento para verificar si ya estás suscrito a nuestro canal. Y si te está gustando este contenido, no olvides dejar tu like. Es una manera sencilla de apoyarnos y asegurarte de no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Sigamos juntos. El viaje a Belén y el nacimiento de Jesús. Después de regresar de la casa de Isabel, María continuó con su vida en Nazaret, junto a su prometido, José. Todo parecía tranquilo, pero un decreto del emperador romano César Augusto alteró sus planes.
Se había ordenado que todos los habitantes del imperio fueran registrados en un censo y cada persona debía viajar a la ciudad de origen de su familia. Para José, eso significaba viajar a Belén, ya que era descendiente de la casa y linaje de David. El viaje era largo y difícil, especialmente para María, que estaba en los últimos días de su embarazo. Sin embargo, la pareja emprendió el camino con fe y determinación, confiando en que Dios los guiaría. Los caminos eran polvorientos y las jornadas largas, mientras avanzaban lentamente con un burro que llevaba a María. El aire estaba impregnado del olor del desierto y las noches eran frías, iluminadas solo por las estrellas. A pesar del cansancio, María y José se apoyaban mutuamente, sabiendo que estaban siendo parte de un propósito divino. Finalmente, después de varios días de viaje, llegaron a Belén. La pequeña ciudad estaba abarrotada de gente que también había llegado para el censo. José buscó alojamiento, pero cada lugar estaba lleno. Una y otra vez les cerraban las puertas, y la desesperación comenzaba a crecer. Finalmente, alguien les ofreció un espacio en un establo, un refugio humilde entre animales, pero que al menos les daría un techo y algo de privacidad. Esa misma noche, en aquel establo, María sintió que había llegado el momento. En un lugar tan sencillo y rodeada de la calidez de los animales, María dio a luz al Hijo de Dios. Con amor y cuidado, envolvió al bebé en pañales y lo acostó en un pesebre, el único lugar disponible para recostar al recién nacido. La escena era conmovedora en su simplicidad. El Salvador del mundo, el Rey prometido, había llegado en la forma más humilde imaginable. Mientras tanto, en los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus rebaños bajo la noche estrellada. De repente, un ángel del Señor apareció ante ellos, y la gloria de Dios iluminó el cielo. Los pastores, aterrados, cayeron al suelo, pero el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo buenas noticias que serán motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto apareció una multitud de ángeles, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace». Los pastores, llenos de emoción y asombro, se apresuraron a buscar al niño. Al llegar al establo, encontraron a María, José y al bebé, tal como el ángel había dicho. Se arrodillaron ante el pesebre adorando al niño y compartiendo con María y José todo lo que habían visto y oído. María, conmovida, guardaba todas estas cosas en su corazón, reflexionando sobre el milagro que acababa de presenciar. Lejos de allí, en Oriente, unos sabios también habían recibido un mensaje celestial. Habían visto una estrella especial que les indicaba que había nacido el rey de los judíos. Decidieron seguir la estrella, llevando consigo regalos de oro, incienso y mirra, símbolos de realeza, divinidad y sacrificio. Aunque su llegada a Belén sucedió algún tiempo después, su visita confirmó que este niño era el cumplimiento de todas las profecías. El nacimiento de Jesús marcó el inicio de una nueva era. A pesar de las circunstancias humildes de su llegada, la luz de su presencia comenzó a iluminar al mundo. María, aunque joven y humilde, había sido escogida para ser parte del plan más grande de la historia, y su fe inquebrantable la sostuvo en cada paso del camino. La adoración de los pastores y los sabios de Oriente aquella noche en Belén fue diferente a cualquier otra. El cielo parecía más brillante y había una paz especial en el aire, aunque pocos entendían lo que acababa de suceder. En el humilde establo, María sostenía en sus brazos al recién nacido, mientras José miraba con admiración al niño que sería el Salvador del mundo. Era un momento de calma,
Pero fuera de esas paredes rústicas, el mundo ya comenzaba a responder a la llegada de Jesús. En los campos cercanos, un grupo de pastores considerados humildes y poco importantes por la sociedad vivía una experiencia sobrenatural. Habían escuchado directamente de los ángeles la noticia del nacimiento del Mesías, y sus corazones estaban llenos de emoción y asombro. Sin perder tiempo, se levantaron y dijeron: «Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer». Con prisa recorrieron las calles oscuras y silenciosas de la ciudad hasta encontrar el establo. Cuando entraron, vieron al niño acostado en el pesebre, tal como el ángel había descrito. Se arrodillaron ante él, conmovidos por el milagro que presenciaban. Algunos ofrecieron pequeños regalos que llevaban consigo, cosas sencillas pero llenas de significado, como una muestra de su adoración. Entre sus palabras y gestos, contaron a María y José lo que habían visto y oído en el campo, cómo los ángeles les habían anunciado que ese niño era el Salvador prometido. María, conmovida, escuchaba atentamente. Cada palabra de los pastores se grababa en su corazón, como piezas de un gran misterio que apenas comenzaba a comprender. Ella sabía que el niño en sus brazos era especial, pero escuchar cómo incluso los ángeles proclamaban su llegada la llenaba de reverencia y gratitud. Mientras tanto, lejos de allí, en el oriente, unos sabios también habían recibido un mensaje celestial, pero de una manera diferente. Eran hombres estudiosos, expertos en observar las estrellas y los cielos, y habían notado la aparición de una nueva estrella, brillante y única, que anunciaba el nacimiento de un rey. Estos hombres, a menudo llamados magos, interpretaron esta señal como un llamado divino, prepararon sus camellos y emprendieron un largo y arduo viaje para encontrar al niño, llevando consigo regalos de profundo significado: oro, incienso y mirra. El viaje de los sabios no estuvo exento de desafíos. Al llegar a Jerusalén, preguntaron a los líderes religiosos y al rey Herodes: «¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo». Estas palabras inquietaron profundamente a Herodes, quien, celoso de su poder, comenzó a planear cómo eliminar a este posible rival. Sin embargo, los sabios, guiados nuevamente por la estrella, evitaron caer en los planes de Herodes y finalmente llegaron a Belén. Allí encontraron al niño junto a su madre y al verlo se postraron en adoración. Su acto era más que un simple gesto. Era un reconocimiento de que ese pequeño era verdaderamente el rey prometido. Los regalos que ofrecieron eran simbólicos. El oro representaba su realeza, el incienso su divinidad y la mirra un presagio de su sacrificio futuro. María, sorprendida por la visita de estos hombres extranjeros, observaba en silencio, atesorando cada momento como un recordatorio de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Después de rendir homenaje, los sabios fueron advertidos en sueños de no regresar a Herodes y tomaron otro camino de vuelta a su tierra. Su obediencia ayudó a proteger al niño Jesús de los planes malvados del rey. Estos dos grupos, los pastores y los sabios, representaban dos mundos completamente distintos, los más humildes y los más sabios, ambos inclinándose ante el mismo Salvador. Esto marcaba el inicio de una historia que cambiaría al mundo, mostrando que Jesús había venido para todos, sin importar su posición o procedencia. La presentación en el templo y la profecía de Simeón. Pasaron los días, y como era costumbre según la ley de Moisés, María y José llevaron a Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Esta ceremonia era un acto de dedicación, una forma de agradecer a Dios por el nacimiento del Hijo primogénito y consagrarlo a su servicio.
A pesar de su humildad, María y José sabían que este momento tenía un significado especial, pues aquel niño no era un bebé ordinario, era el Hijo de Dios. El templo de Jerusalén estaba lleno de actividad. Peregrinos entraban y salían, sacerdotes realizaban sus deberes y el humo del incienso llenaba el aire. María y José llevaban en brazos al pequeño Jesús, junto con una ofrenda acorde a sus posibilidades, un par de tórtolas o 2 pichones, tal como lo indicaba la ley para las familias más humildes. Entre la multitud del templo había un hombre anciano llamado Simeón. Era un hombre justo y devoto, lleno del Espíritu Santo, quien le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías prometido. Simeón había esperado toda su vida con paciencia y fe, confiando en que Dios cumpliría su promesa. Ese día, guiado por el Espíritu Santo, Simeón llegó al templo justo en el momento en que María y José presentaban al niño. Al verlos, sintió una profunda certeza en su corazón. Este bebé era el Salvador que había esperado toda su vida. Conmovido, se acercó a ellos. Tomó al niño en sus brazos y elevó una oración de alabanza a Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. María y José estaban asombrados por las palabras de Simeón, pero lo que dijo a continuación llenó de solemnidad el momento. Mirando a María, le profetizó: «Este niño está destinado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que se revelen los pensamientos de muchos corazones». Estas palabras resonaron en el corazón de María. Aunque no comprendía completamente todo lo que significaban, intuía que su hijo enfrentaría un destino extraordinario, lleno de desafíos y sufrimiento. A pesar de ello, su fe permaneció firme, sabiendo que el plan de Dios era perfecto. Mientras todo esto ocurría, una mujer anciana llamada Ana, una profetisa que pasaba día y noche en el templo en ayuno y oración, también reconoció al niño. Al verlo, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Su alegría y proclamación confirmaron aún más la identidad de Jesús como el Mesías. Después de cumplir con todos los rituales prescritos por la ley, María y José regresaron a su hogar en Nazaret, llevando consigo al niño que no solo llenaba su hogar de alegría, sino que era la esperanza para toda la humanidad. Aunque la profecía de Simeón quedaría grabada en sus corazones, ellos continuaron cuidando y protegiendo a Jesús, conscientes de que su tiempo aún no había llegado. Así, el pequeño Jesús crecía en sabiduría, fuerza y gracia, bajo el amoroso cuidado de sus padres, mientras el mundo esperaba, aún sin saberlo, el impacto transformador que tendría su vida. Antes de continuar con esta emocionante historia sobre María, la Madre de Jesús, quiero pedirte algo rápido. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y si estás disfrutando este video, déjanos un like. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran y fortalecen la fe. Ahora sí, sigamos con la historia. La huida a Egipto. El tiempo transcurría y la vida de la familia parecía retomar cierta normalidad en su humilde hogar de Belén. Sin embargo, lejos de allí, el rey Herodes, al escuchar de los sabios de Oriente sobre el nacimiento de un rey de los judíos, comenzó a sentir una profunda amenaza a su trono. Su paranoia y ambición lo llevaron a tomar una decisión cruel y despiadada. Ordenó matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores, con la esperanza de eliminar al recién nacido Mesías. Pero Dios, en su infinita sabiduría y cuidado, no permitiría que su plan fuera frustrado.
Una noche, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le advirtió: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José despertó sobresaltado, pero sin dudar un momento, despertó a María y le explicó lo que había sucedido. Aunque el mensaje era alarmante, ambos confiaron plenamente en las instrucciones de Dios. En plena noche, mientras el resto del pueblo dormía, María y José tomaron a Jesús y comenzaron su viaje hacia Egipto. El camino a Egipto era largo y peligroso. Las noches eran frías y los días sofocantes bajo el sol del desierto. María sostenía al niño en sus brazos, protegiéndolo del viento y el polvo, mientras José guiaba al burro con determinación. Ambos oraban constantemente, pidiendo fortaleza y protección en medio de la incertidumbre. Aunque estaban cansados y vulnerables, sabían que Dios los estaba guiando y que su mano estaba sobre ellos. Egipto, aunque extranjero, ofreció refugio seguro para la pequeña familia. En ese lugar desconocido, lejos de su hogar, María y José encontraron formas de establecerse y cuidar de Jesús. El tiempo que pasaron allí no fue fácil, pero su fe en el plan de Dios los sostuvo. Mientras tanto, en Belén, el horror de la masacre ordenada por Herodes ensombreció la región. El llanto de las madres por sus hijos perdidos resonaba como un eco del sufrimiento humano, pero incluso en medio de esa tragedia, el Mesías estaba a salvo, protegido por el cuidado divino. Después de algún tiempo, un nuevo sueño trajo un mensaje de esperanza. Un ángel volvió a aparecer a José diciendo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño». José, obediente como siempre, preparó nuevamente a la familia para el viaje de regreso. Esta vez, sin el temor que los había acompañado en su huida, volvieron a su tierra agradecidos por la protección de Dios durante todo ese tiempo. Sin embargo, al llegar, José supo que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea, lo que todavía representaba un peligro. Advertido en sueños, decidió establecerse en Galilea, en un pueblo llamado Nazaret. En ese lugar tranquilo, lejos de las intrigas de los poderosos, Jesús creció bajo el cuidado amoroso de sus padres. Aunque la amenaza inicial había pasado, María y José nunca olvidaron cómo Dios los había guiado y protegido en los momentos más oscuros. La huida a Egipto se convirtió en un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios permanece fiel a su plan y a aquellos que confían en Él. El niño Jesús, protegido por el amor de sus padres y por la soberanía de Dios, continuaba creciendo, preparándose para cumplir su misión divina que cambiaría la historia del mundo para siempre. El regreso a Nazaret y la vida cotidiana de Jesús. De vuelta en Nazaret, María y José comenzaron a reconstruir su vida en aquel tranquilo pueblo de Galilea. Aunque las tensiones y peligros que enfrentaron en el pasado habían quedado atrás, ambos sabían que su hijo no era un niño ordinario. Jesús era el Mesías prometido, y con cada día que pasaba, crecía en gracia, sabiduría y estatura, bajo la mirada amorosa de sus padres. La vida en Nazaret transcurría con una rutina sencilla, pero llena de significado. José, un carpintero hábil y trabajador, dedicaba sus días a construir muebles, herramientas y estructuras para los habitantes del pueblo. Jesús, como cualquier niño de su época, aprendía el oficio de su padre, pasando horas en el taller, moldeando la madera y observando con atención las lecciones que José le enseñaba. Era un tiempo de aprendizaje práctico y espiritual, donde José no solo le enseñaba a trabajar con sus manos, sino también a valorar la honestidad, la paciencia y el servicio a los demás.
María, por su parte, cuidaba del hogar y del bienestar de su familia. Su amor y dedicación eran evidentes en cada pequeño detalle de la vida diaria. Era una madre devota que oraba constantemente, sabiendo que estaba criando al Hijo de Dios. Aunque muchas veces se preguntaba cómo sería el futuro de Jesús, guardaba todas estas reflexiones en su corazón, confiando plenamente en los planes de Dios. Jesús, como cualquier niño, jugaba con los otros pequeños del pueblo, corría por las calles polvorientas de Nazaret y exploraba los campos cercanos. Sin embargo, había algo en él que lo hacía diferente. Su bondad, obediencia y sabiduría eran evidentes incluso desde su niñez. Los vecinos notaban que este niño, aunque sencillo y humilde, poseía una luz especial que irradiaba paz y amor. Cada año, la familia viajaba a Jerusalén para la Pascua, una celebración importante en la vida del pueblo judío. Durante estas peregrinaciones, Jesús mostraba una curiosidad y un entendimiento profundo sobre las Escrituras y las tradiciones. María y José observaban con asombro cómo su hijo, aun siendo un niño, parecía comprender cosas que ni los adultos más sabios podían explicar. Uno de esos viajes a Jerusalén marcaría un momento clave en la vida de Jesús. Cuando tenía 12 años, la familia, junto con otros vecinos, viajó a la ciudad para la Pascua. Después de la celebración, comenzaron el viaje de regreso a Nazaret en una caravana. Pero al final del primer día de camino, María y José se dieron cuenta de algo alarmante. Jesús no estaba con ellos. Desesperados, regresaron a Jerusalén buscando a su hijo por toda la ciudad. Lo encontraron al tercer día en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban maravillados por su inteligencia y sus respuestas. María, angustiada y aliviada a la vez, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con tanta angustia». Jesús, con una serenidad que reflejaba su profunda conexión con Dios, respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre?». Aunque María y José no entendieron completamente lo que quiso decir, estas palabras quedaron grabadas en su corazón. Sabían que el tiempo de Jesús aún no había llegado, pero este evento les recordó que su hijo tenía un propósito divino mucho más grande de lo que podían imaginar. De regreso a Nazaret, la vida cotidiana continuó. Jesús creció obediente a sus padres, aprendiendo y preparándose en silencio para la misión que cambiaría el curso de la historia. María, mientras tanto, permanecía fiel y paciente, confiando en el momento perfecto de Dios, mientras su hijo se convertía en el hombre que estaba destinado a ser. En esa pequeña aldea, alejado de las multitudes y del ruido del mundo, el Salvador del mundo estaba siendo formado en cuerpo, mente y espíritu, listo para cumplir el llamado que transformaría para siempre el destino de la humanidad. Las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús. Los años pasaron y Jesús, ahora un hombre adulto, comenzaba a revelar su misión al mundo. María, como madre, había observado con reverencia el crecimiento y madurez de su hijo, sabiendo que el momento de su propósito divino estaba cerca. Un día, en un pequeño pueblo llamado Caná, se presentó la ocasión que marcaría el inicio público del ministerio de Jesús. En Caná se celebraban unas bodas. Era una fiesta alegre, llena de música, risas y el bullicio de familiares y amigos que compartían la felicidad de la pareja. María fue invitada, al igual que Jesús y algunos de sus discípulos. En medio de la celebración ocurrió algo inesperado. El vino, un elemento esencial en las festividades judías, se había terminado. Este hecho era más que un inconveniente. En la cultura de la época, era motivo de gran vergüenza para los anfitriones. María, preocupada por la situación y confiando en que Jesús podía hacer algo al respecto, se acercó a él y le dijo: «¿No tienen vino?».
Jesús, con una mirada serena pero llena de significado, respondió: «Mujer, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora». A pesar de la respuesta, María, con la fe inquebrantable de una madre que conoce el corazón de su hijo, se dirigió a los sirvientes y les dijo: «Hagan todo lo que él les diga». Cerca del lugar había 6 tinajas de piedra, cada una con capacidad para unos 100 litros, que se usaban para las purificaciones rituales según la tradición judía. Jesús les indicó a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Sin cuestionar, los sirvientes obedecieron, llenándolas hasta el borde. Luego Jesús les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias». Los sirvientes, aunque no entendían lo que estaba sucediendo, hicieron lo que Jesús les pidió. Al probar el contenido, el maestro de ceremonias quedó sorprendido. Sin saber de dónde había salido, llamó al novio y exclamó: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, el inferior. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». El agua había sido transformada en vino, y no cualquier vino, sino uno de calidad excepcional. Este milagro, discreto pero poderoso, no solo resolvió la necesidad inmediata de los anfitriones, sino que también reveló por primera vez la gloria de Jesús. Los discípulos que habían comenzado a seguirlo creyeron aún más en él al presenciar este acto. María, quien había iniciado este momento con su fe, observaba en silencio. Aunque siempre había sabido que su hijo era especial, este primer milagro confirmó lo que había atesorado en su corazón desde el día de la Anunciación. Jesús era el Salvador, y su misión divina había comenzado. Este milagro en las bodas de Caná no fue solo un acto de compasión hacia los anfitriones, sino también un símbolo del poder transformador de Jesús. Lo ordinario, como el agua, se convirtió en algo extraordinario, como el vino, mostrando que en las manos de Dios lo simple puede convertirse en algo glorioso. Fue el comienzo de una serie de señales y obras que demostrarían que el reino de Dios estaba entre ellos. María, como siempre, permaneció al lado de su hijo, confiando en que cada paso que daba lo acercaba al cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Este primer milagro marcó no solo el inicio de su ministerio, sino también un recordatorio para todos de que la fe en Jesús puede transformar cualquier situación, sin importar cuán desesperada parezca. Antes de continuar con esta emocionante historia sobre María, la Madre de Jesús, quiero pedirte algo rápido. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y si estás disfrutando este video, déjanos un like. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran y fortalecen la fe. Ahora sí, sigamos con la historia. El ministerio público de Jesús. Después del milagro en las bodas de Caná, Jesús comenzó su ministerio público viajando por las aldeas y ciudades de Galilea, predicando el mensaje del reino de Dios. María, aunque permaneció en un segundo plano, seguía los pasos de su hijo con devoción y oración, observando cómo su misión comenzaba a impactar las vidas de miles de personas. Ahora, Jesús ya no era simplemente el carpintero de Nazaret, sino un maestro y profeta que hablaba con una autoridad que nadie había visto antes. Jesús sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos y expulsaba demonios. María escuchaba las noticias de estos milagros y sentía un profundo orgullo como madre, pero también sabía que el camino que su hijo estaba tomando traería consigo desafíos y oposición. Sin embargo, ella confiaba plenamente en el propósito divino. En muchas ocasiones, la multitud que seguía a Jesús era tan numerosa que apenas tenía tiempo para comer o descansar. Los discípulos, aunque lo acompañaban constantemente, a menudo luchaban por comprender la magnitud de su misión. María,
Con su corazón lleno de amor y sabiduría, entendía que su hijo estaba cumpliendo el plan que Dios había trazado desde el principio de los tiempos. En una ocasión, mientras Jesús enseñaba en una casa abarrotada de gente, alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte». Jesús, sabiendo que todos los presentes necesitaban escuchar el mensaje del reino, respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Aunque estas palabras pudieron parecer distantes, María no las tomó como un rechazo. Sabía que su hijo estaba estableciendo una familia espiritual, una comunidad basada en la fe y la obediencia a Dios. María continuaba apoyándolo con humildad, sabiendo que su amor y su papel como madre no disminuían, sino que se ampliaban al formar parte de esta misión divina. El ministerio de Jesús también estuvo marcado por el creciente rechazo de los líderes religiosos. María era consciente de las tensiones que se gestaban en torno a su hijo, y aunque le preocupaban las amenazas, nunca permitió que el miedo disminuyera su fe. Cada paso que Jesús daba la acercaba más al cumplimiento de las palabras de Simeón. Una espada atravesaría su corazón. Durante estos años, María aprendió a confiar más profundamente en Dios, viendo cómo su hijo desafiaba las normas sociales y religiosas para mostrar el verdadero rostro del Padre, uno lleno de amor, misericordia y justicia. Aunque no siempre comprendía todos los aspectos del ministerio de Jesús, su corazón permanecía lleno de gratitud y reverencia, porque sabía que estaba presenciando el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Mientras Jesús continuaba su ministerio, las multitudes crecían, los milagros se multiplicaban y los mensajes de esperanza tocaban corazones en todas partes. Pero también crecía la oposición de aquellos que no aceptaban su autoridad. María, con una mezcla de orgullo y preocupación, seguía observando desde la distancia, preparándose para el momento en que su fe sería puesta a prueba como nunca antes. La vida de María estaba profundamente entrelazada con la misión de su hijo, y aunque su rol parecía silencioso, su presencia constante como madre y discípula era un testimonio de fe inquebrantable y amor sin límites. Su viaje, al igual que el de Jesús, estaba marcado por la obediencia a los planes de Dios, incluso cuando el camino era difícil y el destino incierto. El dolor de la crucifixión. El ministerio de Jesús llegó a su clímax en Jerusalén, donde se enfrentó a la oposición más feroz de los líderes religiosos. María, aunque siempre había confiado en los planes de Dios, ahora veía cómo su hijo era rechazado, traicionado y llevado a un juicio injusto. El dolor que había anticipado desde la profecía de Simeón se hacía realidad, y su corazón de madre estaba siendo atravesado por la espada del sufrimiento. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y llevado ante los líderes religiosos y políticos. Fue acusado falsamente, golpeado y humillado. María, junto con otras mujeres que lo seguían, se mantuvo cerca, observando con impotencia cómo su hijo era tratado con brutalidad. Cada golpe, cada insulto, era un golpe directo a su corazón. Cuando Pilato lo condenó a morir en la cruz, María sabía que la hora más oscura había llegado. Con una fortaleza que solo podía venir de su fe, siguió a Jesús mientras cargaba su cruz hacia el Gólgota, el lugar de la ejecución. El camino era largo y doloroso, y cada paso que daba su hijo era un recordatorio del peso de los pecados de la humanidad que estaba llevando sobre sus hombros. En el Gólgota, María estuvo presente mientras clavaban a Jesús en la cruz. Cada golpe del martillo resonaba como un eco de dolor en su alma. Se mantuvo al pie de la cruz, junto con el discípulo amado, Juan, y otras mujeres fieles. Sus ojos no podían apartarse de su hijo, aunque cada instante era un tormento.
Jesús, en medio de su agonía, no dejó de pensar en su madre. Con una ternura que mostraba el amor más puro, miró a María y a Juan y le dijo a ella: «Mujer, he ahí tu hijo». Y a Juan le dijo: «He ahí tu madre». En ese momento, Jesús encomendó a María al cuidado de Juan, asegurándose de que ella no quedara sola después de su muerte. Estas palabras no solo eran un acto de amor filial, sino también una señal de que María no solo era su madre, sino la madre espiritual de todos los que creyeran en él. María permaneció allí, firme, incluso cuando Jesús exhaló su último aliento. Las palabras «todo está cumplido» resonaron en su corazón, marcando el fin de su sufrimiento y el inicio de una nueva esperanza. Aunque el dolor era indescriptible, María sabía que la muerte de su hijo no era el final. Había aprendido a confiar en los planes de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Después de que bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, María lo recibió en sus brazos. El niño que había sostenido en Belén ahora estaba allí, en su regazo, envuelto en silencio y sacrificio. Con amor y reverencia, participó en los preparativos para su entierro, sabiendo que su fe en la promesa de Dios debía permanecer firme. El dolor de la crucifixión fue inmenso, pero María, con su corazón lleno de amor y fe, sabía que la historia no terminaba allí. La muerte de Jesús era el comienzo de la victoria sobre el pecado y la muerte, una victoria que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. La resurrección y el consuelo de María. El día después de la crucifixión fue de un profundo silencio y luto. María, junto con los discípulos y mujeres que habían seguido a Jesús, permaneció en Jerusalén, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Su corazón estaba lleno de tristeza, pero también de una esperanza silenciosa. Recordaba las palabras de su hijo sobre su resurrección, aunque no podía comprender plenamente cómo se cumplirían. En la madrugada del tercer día, mientras aún estaba oscuro, algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, se dirigieron al sepulcro donde Jesús había sido enterrado. Llevaban especias para ungir el cuerpo, un gesto de amor y devoción. Sin embargo, al llegar, encontraron que la piedra que sellaba la tumba había sido removida. Con asombro, descubrieron que el sepulcro estaba vacío. Un ángel les apareció y les dijo: «No teman, ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo dijo. Vengan, vean el lugar donde lo pusieron». Las mujeres, llenas de temor y alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Mientras tanto, María, la madre de Jesús, permanecía en oración, esperando comprender lo que estaba sucediendo. Aunque no se menciona explícitamente en los evangelios, se cree que María fue una de las primeras en saber de la resurrección de su hijo, un momento que debió llenar su corazón de un gozo indescriptible. La resurrección no solo confirmó que Jesús era quien decía ser, sino que también trajo consuelo y esperanza a María. El sufrimiento de la cruz no fue en vano. Su hijo había vencido la muerte y abierto el camino para la salvación de toda la humanidad. Este evento marcó el comienzo de una nueva etapa para María, quien ahora veía con claridad el propósito divino detrás de todo lo que había vivido. Jesús se apareció a sus discípulos varias veces después de su resurrección, y es probable que María estuviera entre ellos. Cada aparición reafirmaba la promesa de vida eterna y fortalecía la fe de quienes habían creído en él. María, con su fe inquebrantable, se convirtió en un pilar de la comunidad de creyentes, compartiendo su testimonio y su experiencia como Madre del Salvador. Pentecostés. María y la comunidad cristiana. Después de la ascensión de Jesús al cielo, María permaneció con los discípulos en Jerusalén. Juntos, se reunían constantemente en oración,
esperando el cumplimiento de la promesa de Jesús, la venida del Espíritu Santo. María, quien había estado presente desde el principio del ministerio de su Hijo, ahora estaba allí para presenciar el nacimiento de la Iglesia. En el día de Pentecostés, mientras estaban reunidos en un aposento alto, un sonido como de un viento recio llenó la casa, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, proclamando las maravillas de Dios. María, en medio de ellos, también experimentó esta manifestación divina. Fue un momento de transformación y empoderamiento que marcó el inicio de una nueva misión: llevar el mensaje del Evangelio al mundo. A partir de ese día, María no solo fue conocida como la Madre de Jesús, sino también como una madre espiritual para todos los creyentes. Su ejemplo de fe, humildad y obediencia a Dios se convirtió en una inspiración para la naciente Iglesia. Aunque su papel se mantuvo en la humildad y el servicio, su presencia era un recordatorio constante del amor y la fidelidad de Dios. La asunción de María al cielo. La vida terrenal de María continuó en devoción y servicio, siempre cerca de la comunidad de creyentes. Aunque los detalles de sus últimos años no están registrados en los evangelios, la tradición cristiana enseña que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida, un evento conocido como la Asunción. Este acto final fue un reconocimiento del papel único de María en el plan de salvación. Su cuerpo, que había llevado al Hijo de Dios, no sufrió corrupción, sino que fue glorificado. Desde entonces, María ha sido venerada como Reina del Cielo y Madre de todos los cristianos. La historia de María no es solo la de una madre extraordinaria, sino la de una mujer cuya fe y obediencia permitieron que el plan de Dios se cumpliera en el mundo. Su vida es un ejemplo de humildad, amor y confianza en Dios, un modelo para todos los que buscan seguir al Señor con un corazón fiel. A través de los siglos, su legado ha perdurado, inspirando a generaciones a confiar en el amor y la gracia de Dios, tal como ella lo hizo. María nos enseña que aunque la vida puede estar llena de incertidumbre, dolor y sacrificio, la fe y la confianza en Dios tienen el poder de transformar cualquier situación. Ella, una mujer como tú y yo, enfrentó temores, pérdidas y desafíos, pero encontró fortaleza al decir sí al plan de Dios. Hoy, su historia nos invita a reflexionar. ¿Qué podrías lograr si confiaras plenamente en ese plan divino? Así como María descubrió propósito y esperanza en medio del dolor, tú también puedes encontrar en su ejemplo la fuerza para superar las pruebas y vivir con un corazón lleno de amor y fe. La respuesta a tus desafíos puede estar más cerca de lo que imaginas. Atrévete a seguir el ejemplo de María y verás cómo su historia puede inspirar un cambio en la tuya. Antes de terminar, quiero recordarte algo muy importante. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no te perderás ninguna de las historias inspiradoras que compartimos cada semana. Y si esta historia sobre María, la Madre de Jesús, tocó tu corazón o crees que puede inspirar a alguien más, compártela. Juntos podemos llevar este mensaje de fe y esperanza a muchas más personas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.